¿Qué pasaría si te dijera que el apóstol Pablo, quien fue en un tiempo un celoso perseguidor de cristianos y luego se convirtió en uno de los más grandes defensores de la fe, nació en una ciudad que hoy se encuentra en una nación predominantemente musulmana, Turquía? Sí, Pablo, cuya conversión y viajes misioneros dieron forma a gran parte del Nuevo Testamento, era de Tarso, una ciudad en lo que ahora es el sur de Turquía. Pero lo que es aún más fascinante es que esta tierra, la Turquía moderna, ocupa un lugar clave en la profecía bíblica. Es una nación con profundas raíces espirituales mencionada en la Biblia desde el registro de las naciones en Génesis, y podría jugar un papel central en el futuro durante la guerra de Gog y Magog. Bienvenidos de nuevo a Estudios Profundos de la Biblia, donde exploramos cómo las antiguas profecías y eventos históricos se alinean con nuestro mundo actual. Hoy nos sumergimos en la historia de Turquía, desde sus orígenes bíblicos hasta su futuro profético. No olvides compartir este video si disfrutas de este análisis profundo. Acompáñanos en este viaje mientras descubrimos las verdades bíblicas ocultas sobre la tierra de Turquía. Sección 1. El origen de Turquía en la Biblia. Rastreando hasta el registro de las naciones, las raíces bíblicas de Turquía se remontan a Génesis capítulo 10, donde se enumeran los descendientes de Noé después del diluvio. Este capítulo nos da un mapa de cómo se formaron las naciones a partir de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y las regiones que llegaron a habitar. Según el registro de las naciones, las personas que se establecieron en lo que ahora conocemos como Turquía son descendientes de Jafet, el hijo mayor de Noé, específicamente Gomer y Togarma. Dos de los descendientes de Jafet se asocian frecuentemente con Anatolia, la actual Turquía. Gomer es mencionado como el antepasado de varias naciones en Asia Menor, mientras que Togarma, considerado uno de los hijos de Gomer, se cree que se estableció en las regiones del norte de Turquía. Estos nombres vuelven a aparecer en Ezequiel 38, 6, donde se profetiza que serán parte de la alianza de naciones que invadirá Israel en la guerra de Gog y Magog. El nombre de Magog, también asociado con los descendientes de Jafet, se menciona en Génesis 10, 2, y luego reaparece en Ezequiel 38 como la tierra de origen de Gog, el líder de una coalición de naciones que vendrá contra Israel en los últimos días. Aunque las interpretaciones varían, muchos estudiosos vinculan a Magog con las regiones al norte de Israel, que podrían cubrir partes de Turquía, Rusia y Asia Central. Así, el lugar de Turquía en la profecía bíblica se puede rastrear hasta los descendientes de Noé y las naciones que fundaron. Las referencias históricas y geográficas a Gomer, Togarma y Magog vinculan directamente a Turquía con los eventos del fin de los tiempos profetizados en la Biblia. El territorio de Turquía en tiempos antiguos. La tierra de Turquía, conocida en tiempos antiguos como Anatolia, fue el hogar de algunas de las civilizaciones más poderosas mencionadas en la Biblia, cuyo auge y caída dieron forma al mundo antiguo de manera significativa. Los hititas, mencionados en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento, fueron uno de los habitantes más destacados de Anatolia. Como un imperio poderoso, los hititas extendieron su influencia en gran parte del Medio Oriente y mantuvieron una estrecha interacción con Israel. En la Biblia leemos que Abraham compró la cueva de Macpela a Efrón, el hitita, Génesis 23, 10 a 16. Esta cueva se convirtió en el lugar de entierro de Abraham, Sara y los patriarcas, haciendo de los hititas una parte integral de los cimientos de la nación israelita. Además, Urías, el hitita, una figura clave en el ejército del rey David y esposo de Betsabé, agrega otra capa a la presencia de los hititas en las narrativas bíblicas, segundo libro de Samuel 11. El imperio hitita también estuvo involucrado en importantes conflictos con Egipto y Asiria, desempeñando un papel significativo en las dinámicas de poder del mundo bíblico. La eventual caída del imperio alrededor del 1200 a.C. abrió el camino para el surgimiento de reinos menores como Frigia y Lidia, que también tienen conexiones bíblicas.
Frigia y Lidia, en el contexto del Nuevo Testamento. Después de la caída de los hititas, los frigios se convirtieron en una potencia dominante en Anatolia. Frigia, ubicada en la actual Turquía central, tiene importancia en el Nuevo Testamento, ya que Pablo pasó por esta región durante sus viajes misioneros, Hechos 16, 6. Los frigios eran conocidos por su cultura única, y su reino fue posteriormente absorbido en los mundos griego y romano, creando un crisol de intercambio espiritual y cultural. Según la mitología griega, el rey Midas, famoso por convertir todo lo que tocaba en oro, fue un gobernante frigio. Aunque esta historia es mitológica, los frigios fueron un pueblo real que desempeñó un papel importante en la historia de Asia Menor y las regiones circundantes. Los lidios, otra civilización antigua en Turquía, son mencionados en la Biblia a través de Lidia de Tiatira, la primera persona en convertirse al cristianismo en Europa. Su conversión, descrita en Hechos 16, 14, es un testimonio de la influencia cristiana temprana que se extendió por Anatolia. Lidia era comerciante de telas púrpuras, un material prestigioso y costoso, lo que indica su riqueza y estatus. Esta conexión destaca cómo la tierra de Turquía fue central para la expansión del cristianismo después de la caída de los imperios persa y helenístico. La época persa y helenística. Anatolia se convirtió en parte del poderoso imperio persa, que desempeñó un papel crucial en la historia bíblica. Persia, bajo Ciro el Grande, conquistó Anatolia en el siglo VI a.C., lo cual marcó el inicio de una era que afectaría profundamente a Israel. Ciro, profetizado en Isaías 45, 1, es celebrado en la Biblia como el líder que permitió a los judíos regresar del exilio y reconstruir el templo en Jerusalén después del cautiverio babilónico. La región de Turquía bajo el control persa fue un centro significativo de comercio y campañas militares durante esta época. El destino de Israel estuvo ligado al imperio persa, y los judíos que vivían en Anatolia se beneficiaron de las políticas religiosas más tolerantes de Persia. El libro de Esther también se relaciona con esta era, ya que los roles de Esther y Mardoqueo en la salvación de los judíos de la aniquilación ocurrieron durante el gobierno persa. ¿Podrían los lazos antiguos de Turquía con el imperio persa tener relevancia en el futuro? La tierra que una vez vio la liberación de los judíos ahora se encuentra en una posición estratégica para el desarrollo de las profecías del fin de los tiempos, donde Persia, Irán, podría emerger como un jugador central, potencialmente junto con Turquía. Anatolia en la era romana y bizantina. La influencia helenística continuó moldeando la región mucho tiempo después de la muerte de Alejandro Magno, y el pensamiento filosófico y religioso griego comenzó a echar raíces, lo cual más tarde se cruzaría con la llegada del cristianismo. Turquía, particularmente la ciudad de Éfeso, desempeñó un papel clave en el crecimiento del cristianismo temprano. Las cartas de Pablo a los Efesios, Efesios 1, 1, fueron escritas para una comunidad fuertemente influenciada tanto por el pensamiento griego como por el Imperio Romano, estableciendo una de las intersecciones más significativas entre la teología y la cultura. Durante el dominio romano y luego bizantino, Anatolia se convirtió en una de las regiones más importantes en la expansión del cristianismo. Con el tiempo, la transición del paganismo al cristianismo durante la era bizantina consolidó el lugar de Turquía en el desarrollo de la Iglesia cristiana. El libro de Apocalipsis menciona las 7 iglesias de Asia, todas ubicadas en lo que hoy es Turquía, Apocalipsis 1, 11. En el año 330 después de Cristo, Constantino el Grande estableció Constantinopla como la nueva capital del Imperio Romano Oriental, marcando el comienzo del Imperio Bizantino. Bajo Constantino, el cristianismo se convirtió en la religión dominante, y Constantinopla, hoy Estambul, surgió como el corazón espiritual de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Sin embargo, la influencia espiritual de la región comenzó a disminuir con el ascenso del Islam en el siglo VII. Turquía en las profecías del fin de los tiempos. El papel de Turquía en la profecía bíblica
se vuelve aún más significativo con el tiempo. La guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y 39 y en Apocalipsis 20, sitúa a Turquía como un posible actor clave en los últimos tiempos. En la profecía de Ezequiel, Gog es representado como un líder de la tierra de Magog, quien encabezará una invasión contra Israel en los últimos días. Muchos estudiosos creen que Magog abarca partes de la Turquía moderna. Ezequiel 38, 6 menciona específicamente a Gomer y Togarma, regiones históricamente asociadas con Anatolia. A medida que observamos las alianzas actuales entre Turquía, Rusia e Irán, no es difícil imaginar que estas naciones podrían cumplir los roles profetizados en Ezequiel. La guerra de Gog y Magog resultará en una intervención divina en la que Dios derrotará a las fuerzas invasoras, salvando a Israel de la destrucción. En esta exploración profunda de la historia bíblica de Turquía, hemos visto cómo esta nación, desde sus raíces antiguas en Anatolia hasta su papel potencial en la profecía de los últimos tiempos, se encuentra en una encrucijada de la historia y el destino. ¿Se cumplirán las profecías de Gog y Magog a través de las alianzas modernas de Turquía con naciones como Rusia e Irán? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras nos mantenemos vigilantes, recordamos que la palabra de Dios siempre se cumple.